Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar del concepto de rango de una matriz y de su cálculo por el método de Gauss. Previamente vamos a hablar de un concepto muy importante que es el concepto de combinación lineal. Una línea, vamos a llamar LN, que puede ser una fila o una columna de una matriz, se dice que es combinación lineal de otras cuando puede expresarse de la forma lambda 1 por L1 más lambda 2 por L2 más lambda 3 por L3 en general más lambda n-1 por L n-1, donde lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n-1 son números reales con la única condición de que no todos ellos sean nulos. Algunos pueden serlo, pero por lo menos uno de esos números reales no debe ser nulo. Es importante aclarar que una combinación lineal de vectores es lo mismo. Un vector se puede fabricar, por ejemplo un vector W, yo lo puedo fabricar a partir de la combinación lineal de los tres vectores unitarios, el I, el J y el K. Sería 3I, por ejemplo, menos J más 4K. Este vector tiene estas serían las componentes del vector, 3 menos 1, 4, y lo puedo expresar en función de, como combinación lineal de los vectores de mi sistema de referencia, que normalmente cogemos los vectores unitarios que están en la dirección y sentido de los ejes de coordenadas. El I en la dirección y sentido del eje X, el J en la dirección y sentido del eje Y, y el K en la dirección y sentido del eje Z. Entonces nosotros podemos obtener un vector que sea combinación lineal de otros vectores cualesquiera, U sub 1, U sub 2, U sub 3, hasta U sub n, sin más, vamos a llamar al vector W, que ir multiplicando cada uno de esos vectores por un número real que hemos llamado lambda 1, lambda 2, lambda 3, en general, lambda n por U sub n, siendo lambda 1, lambda 2, lambda 3 hasta lambda n números reales y U1, U2, U3 hasta UN vectores. En este caso vectores de 3 dimensiones, de V3. Pues bien, este es el concepto de combinación lineal. Imaginemos esta matriz, la matriz A. Combinaciones lineales de las filas de A podrían ser, por ejemplo, pues 2 fila 1 menos fila 2 menos fila 3. Es decir, estamos definiendo una combinación entre filas de esa matriz. Una la estamos multiplicando por 2, este sería el lambda 1, el lambda 2 sería menos 1, y el lambda 3 también menos 1. Si yo hago esa operación, multiplico 2 por la fila 1, le cambio de signo a la fila 2 y le cambio de signo a la fila 3 y lo sumo todo, obtendría el vector, la fila o la línea menos 3, 4 más 1, 5, más 2, 7, menos 2, menos 1, más 0 es menos 3. Menos 3, 7, menos 3. Ahora bien, podríamos tener esa combinación lineal. F1 más F2 más F3, la suma de las tres. Y me daría, si yo sumo las tres filas, 1 más 2 más 3 es 6, 2 menos 2 menos 1 es menos 1, menos 1 más 1 es 0, más 0 es 0. También podría ser otra combinación lineal, F1 menos F3. Fíjense que no tienen que participar en la combinación lineal todas las filas de la matriz, todas las líneas, todas las filas o todas las columnas. Entonces, fila 1 menos fila 3 sería menos 2, 4, menos 1. Si ponemos aquí la fila 1 y aquí la fila 3 cambiada de signo y sumo, obtendré esta línea. Pero también puede ser 3 fila 2.
Es decir, multiplicar esto por 3. 3 por 2, 6. 3 por menos 1, menos 3. Y 3 por 1, 3. Todo esto son combinaciones lineales de las filas de la matriz A. Y podríamos escribir infinitas más, ¿de acuerdo? Recuerden que la única condición es que no todos los coeficientes sean 0. Por lo menos 1, como en este caso, no es nulo. También, en vez de hablar de filas, podría hablar de columnas, combinaciones lineales de las columnas. Por ejemplo, C1 menos 2C2, C1 más C2 menos 2C3, menos C1, que sería cambiar de signo esto. Perdón, estamos hablando de columnas. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Qué es el rango de una matriz? El rango o característica de una matriz es el número de líneas de esa matriz, filas o columnas, que son linealmente independientes. ¿Qué significa que las líneas son linealmente independientes? Una línea es linealmente dependiente de otra o de otras cuando es igual a otra. Por ejemplo, aquí tenemos dos columnas que son iguales. Esta columna es exactamente igual a esta. Luego yo puedo decir que la columna 3 es igual a la columna 1. Es decir, la columna 3 es linealmente dependiente de la columna 1. También es dependiente cuando hay dos líneas que son proporcionales. Por ejemplo, vamos a fijarnos en estas dos filas, en la fila 1 y en la fila 2. Si nos fijamos en la fila 2, 1 por 2 es 2, menos 1 por 2 es menos 2, y 2 por 2 es 4. Es decir, la fila 2 es el doble de la fila 1. Es decir, la fila 2 es proporcional a la fila 1. Diremos que la fila 2 es linealmente dependiente de la fila 1. Por último, una línea es linealmente dependiente de otra o de otras cuando es combinación lineal de otras líneas. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Si ustedes se fijan, la tercera fila se puede obtener como combinación lineal de la primera y la segunda, puesto que es la suma de ellas. 1 más 2 es 3, 2 menos 1 es 1, 1 más 3 es 4. La tercera fila es la suma de la fila 1 y la fila 2. Luego la tercera fila es combinación lineal de F1 y de F2, siendo lambda 1, 1 y lambda 2, 2. Perdón, lambda 2, 1 también. Por lo tanto, la fila 3 es combinación lineal de las filas 1 y 2. Luego la fila 3 es linealmente dependiente. Si no es posible establecer ninguna combinación lineal, ni de igualdad, ni de proporcionalidad, ni cualquier otro tipo de combinación lineal, entre las líneas, filas o columnas, se dice que son linealmente independientes. Pues bien, el rango de una matriz es el número de líneas de esa matriz, filas o columnas, que son linealmente independientes. Obviamente, si yo tengo una matriz que tiene 3 filas y tiene 10 columnas, el rango máximo siempre va a ser el número mínimo, ya sea de filas o de columnas. Si tengo una matriz 3 por 10, el rango máximo sería 3, porque tiene solo 3 filas. Y el rango por filas tiene que ser igual al rango por columna. Luego, el número más pequeño de la dimensión me va a dar el rango máximo de la matriz. El rango de una matriz lo vamos a calcular normalmente por determinantes, pero en este vídeo vamos a ver cómo se calcula usando el método de Gauss, que lo debéis haber visto ustedes para resolver sistemas de ecuaciones. Es prácticamente el mismo método. Y vamos a repasarlo. Vamos a ver cómo se hacía el método de Gauss. Recuerden que para un sistema de ecuaciones el método de Gauss consistía en obtener un sistema equivalente en cascada. Es decir, un sistema equivalente donde todos los términos por debajo de la diagonal principal de ese sistema fueran nulos. Aquí lo primero que vamos a hacer cuando queramos calcular el rango de una matriz por Gauss es eliminar todas las líneas, filas o columnas nulas que sean iguales a otras, que sean proporcionales a otras o que sean combinación lineal de otras. El segundo paso es conseguir que el pivote es el coeficiente del primer término, el primer coeficiente de la matriz, el A sub 1, 1, conseguir que el pivote sea 1. ¿Cómo se consigue eso? De dos maneras. Cambiando el orden de las filas o buscando el 1 en una de las filas
sumándole a esa fila una combinación lineal de esa misma fila con otras del sistema. Por ejemplo, imagínense que yo tengo 2, 1, 3, menos 1. Y aquí tengo menos 3, 2, 1, 5. ¿Cómo podría yo conseguir el pivote 1? Eso tengo que buscar una combinación entre estas dos filas que me dé 1. Por ejemplo, siempre pongo yo la primera la que voy a cambiar, y voy a cambiar la primera. Sería menos F1 menos F2. ¿Por qué? Porque F1, 2, si le cambio de signo, menos 2, y si le cambio esto de signo sería menos 3, que sería menos 2 más 3, que es 1. Ya tengo mi pivote 1. Menos 2 menos 1 es menos 3, menos 3 menos 1 es menos 4, y menos 5 más 1 es menos 4. Pues ahora sustituiría la primera fila, que era esta, la sustituyo por esta. Es decir, tendría, y ya tendría en esas dos filas el pivote 1. Eso es la otra forma de conseguir el pivote 1. Hay otra forma mucho más sencilla, que es cambiar el orden de las filas. Claro, si hay alguna en la que el pivote es 1. Tercero, buscamos ceros en todos los elementos de la matriz por debajo de la diagonal principal. Ese proceso se denomina triangularizar la matriz. También podría ser por encima. ¿De acuerdo? Normalmente lo vamos a hacer por debajo, pero si nos es más fácil por encima, pues la triangularizamos por encima. Por último, nos quedará siempre alguna línea de ceros que la eliminaré. Si la vemos antes como una combinación lineal, o como que es igual a otra o proporcional a otra, las podemos eliminar antes. Si no, cuando me quede la línea de ceros, la fila de ceros, pues la elimino. Y el rango final de la matriz sería el número de filas que me queden después de eliminar esas filas nulas, iguales a otras, proporcionales a otras, que normalmente serán las filas nulas. Si no me doy cuenta, me van a dar filas nulas. Si me doy cuenta antes de que haya alguna igual o proporcional o combinación lineal, pues mejor eliminarla. Bien, vamos a verlo en un ejemplo que es mucho más claro. Me pide obtener el rango de esta matriz. Tengo una matriz que es dimensión 4 por 4. Luego el rango máximo es 4, pues tiene 4 filas y 4 columnas. Si estos números fueran distintos, el rango máximo sería el menor de esos dos números. Lo primero, hemos dicho que eliminar las filas o columnas, las líneas nulas, no hay ninguna que sea de cero, luego eso nada. Iguales tampoco hay, proporcionales tampoco hay, y vamos a ver si hay combinación lineal. Fijaos bien, hay una línea que es combinación lineal. Esta es la suma, 2 más 1 es 3, menos 1 más 2 es 1, 3 más menos 1 es 2, y 1 más 2 es 3. Es decir, la fila 4 es la suma de la fila 1 más la fila 2. Luego la fila 4 es combinación lineal de la 1 y la 2. Luego puedo eliminar la fila 4, puesto que es una combinación lineal de la 1 y la 2. La elimino. Ahora tenemos que conseguir que el término A1, 1, que llamamos pivote, es este término, sea 1. ¿Cómo lo puedo conseguir? Cambiando el orden de las filas, en este caso, o bien mediante una combinación lineal de esta línea con otras del sistema que haga que la operación aquí me dé un 1. Yo creo que lo más fácil es cambiar el orden, porque aquí hay 2 con 1. Es decir, podría cambiar la que es la fila 2 y ponerla en primer lugar. ¿De acuerdo? Y la que era la fila 2, pues pasarla a segundo lugar. Eso es lo que voy a hacer. Fijaos que he pasado la fila 2 al primer lugar, y la que era la fila 1 la he pasado como fila 2. Pero las he dejado inalteradas. He eliminado esta fila que era combinación lineal, y esta es la matriz que me queda. ¡Ojo! Esta matriz no es igual a esta. Cuidado con poner igual, no es igual. Tiene el mismo rango, pero no son matrices iguales. Bien. ¿Qué hago ahora? Pues ahora voy a intentar conseguir que todos los términos por debajo de la diagonal principal sean nulas. Esta es la diagonal principal, y los términos serían 2, 1 y menos 8. ¿De acuerdo? Todos los términos por debajo.
También los podríamos hacer con todos los términos por encima, si fuera más fácil, en este caso es más fácil por debajo. ¿Cómo consigo? Pues un 1 se puede transformar en cualquier número. Por ejemplo, si yo a la fila 2 le resto 2 fila 1, 2 menos 2 ya es 0. Y si a la fila 3 le resto la fila 1, también obtengo 0. Si hago esto, obtendría esto así, obtendría 2 ceros. Para conseguir un 0 aquí, puesto que la diagonal principal, recuerden que la diagonal principal es esta, me quedaría conseguir un 0 aquí. Yo no puedo trabajar sino con la fila 2 y con la fila 3. ¿Por qué? Pues porque si trabajo con la primera fila, destrozo este 0 de aquí y no me interesa. Sin embargo, si trabajo con la fila 2 y la fila 3, estos dos ceros están protegidos, porque 0 por algo más 0 por algo es siempre 0. Si os fijáis, esta fila la podría tachar porque es el doble de la fila 3. Si no me doy cuenta, busco un 0. ¿Cuál es la fórmula? Pues F3 menos 2 fila 2. Y se me hace toda una línea 0. Elimino esa fila de ceros. Aquí la tacho y me queda una matriz que tiene solo 2 filas y 4 columnas. Es una matriz de dimensión 2×4. Como ya está triangularizada, puesto que por debajo de la diagonal principal ya hay un 0, el rango de la matriz viene dado por el número de filas que me queden, que es 2. El rango de A es 2. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en una futura ocasión.